Lectura del libro de los Números. En aquellos días, Balaam, tendiendo la vista, divisó a Israel acampado por tribus. El Espíritu de Dios vino sobre él y entonó sus versos. Oráculo de Balaam, hijo de Beor, oráculo del hombre de ojos perfectos, oráculo del que escucha palabras de Dios, que contempla visiones del Poderoso, que cae y se le abren los ojos. Qué bellas tus tiendas, oh Jacob, y tus moradas, Israel. Como vegas dilatadas, como jardines junto al río, como aloes que plantó el Señor, o cedros junto a la corriente. El agua fluye de sus cubos, y con el agua se multiplica su simiente. Su rey es más alto que Agag, y descuella su reinado. Y entonó sus versos. Oráculo de Balaam, hijo de Beor, oráculo del hombre de ojos perfectos, oráculo del que escucha palabras de Dios y conoce los planes del Altísimo, que contempla visiones del Poderoso, que cae en éxtasis y se le abren los ojos. Lo veo, pero no es ahora, lo contemplo, pero no será pronto. Avanza una estrella de Jacob y surge un cetro de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, instrúyeme en tus sendas. Señor, instrúyeme en tus sendas. Señor, tus caminos, instrúyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Señor, instrúyeme en tus sendas. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. Señor, instrúyeme en tus sendas. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Señor, instrúyeme en tus caminos. Aleluya, aleluya, aleluya. Muestran, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús llegó al templo y mientras enseñaba, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para preguntarle: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les replicó: Os voy a hacer yo también una pregunta. Si me la contestáis, os diré yo también con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan de dónde venía? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos se pusieron a deliberar. Si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué no le habéis creído? Si le decimos de los hombres, tememos a la gente, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondieron a Jesús: no sabemos. Él por su parte les dijo: pues yo tampoco os digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Es curioso que hoy que celebramos Santa Lucía, la primera lectura del libro de los Números, de ese oráculo del adivino Balaam,
¿verdad?, hable de contemplar, visiones, ver, todo ese lenguaje referido también a los ojos, a la luz, a la visión. Yo creo que es una buena coincidencia en ese sentido, que ahora podríamos conectar. Pero quiero detenerme un poco en esa primera lectura del libro de los Números. Sucede algo que a veces nos puede desconcertar. A veces la salvación viene por caminos insospechados. Hoy nos aparece por el oráculo del adivino Balaán. El rey de Moab le había encargado, por su fama de vidente, que maldijera al pueblo de Israel y a sus campamentos. Y sin embargo, Dios toca el corazón de Balaán y el adivino pagano se convierte en uno de los mejores profetas del futuro mesiánico. En esos poemas que él va declamando, llenos de admiración, bendice el futuro de Israel. Llega a ver la estrella y el cetro, dice en la lectura. Esa estrella y cetro que luego la tradición reconoció en David y que finalmente la profecía mesiánica reconoce en el mismo Señor Jesús. Por lo tanto, a veces está desconcierto de que por donde menos lo podemos esperar nos viene también el anuncio de la salvación del Señor. Algo así puede pasar cuando reflexionamos sobre la lectura del Evangelio. ¿Por qué? Porque lo que está en juego aquí es, digamos así, la fe de las autoridades, de los ancianos, de los sacerdotes y los ancianos del pueblo, ¿no?, que son los que establecen esta disputa y esta diatriba con Jesús a propósito de la autoridad con la que hacía eso. Y lo hacen, Jesús lo que hace es ponerles en un dilema. Parece que contestar a una pregunta con otra pregunta, que es lo que hace Jesús, es una táctica muy elegante que se hunde en la noche de los tiempos, ¿verdad? No solo es de nuestros días, cuando algunos contestan con una pregunta también, sino que ya Jesús lo hace aquí. ¿Y qué está en juego? Lo que está en juego es, Jesús les pone en la clave la autoridad o la figura de Juan el Bautista. ¿Y qué ha ocurrido con Juan el Bautista? Pues que precisamente las autoridades oficiales, por decirlo así, no le han aceptado. ¿Quién ha aceptado a Juan el Bautista? Precisamente los sencillos de corazón, esos que en el fondo han sabido reconocer en él la palabra de Dios. Y Jesús ha hecho un gesto extraordinario, se ha puesto en la fila de los pecadores para ser bautizado por Juan, en esa clave de solidaridad con el pueblo de Israel al que el Señor Jesús es enviado para salvarlo. Bueno, pues esta es la dinámica. ¿Qué es lo que nos quiere decir aquí el Evangelio? También encontramos una diferencia de autoridad, de cómo es la autoridad de Jesús y cómo es la autoridad de los ancianos y sacerdotes del pueblo. La autoridad de Jesús es precisamente esa que nos permite crecer como personas, crecer espiritualmente, crecer en la fe. Esa es la verdadera autoridad, la que nos posibilita ser mejores cada día, la que nos posibilita servir mejor a los demás, la que nos posibilita ejercer una función, una vida cargada de caridad, de atención, de cuidado. En definitiva, esa es la verdadera autoridad que viene a dar Jesús, que viene del mismo Padre Dios. Bueno, hoy que estamos celebrando la fiesta de Santa Lucía, yo creo que hoy es una llamada también a ver la luz que viene a salvarnos. Está Jesús que viene en este tiempo de Adviento y que hemos estrenado ayer con el Domingo Gaudete de la alegría, porque el Señor está cerca, nos enseña también con el testimonio de los mártires, y en este caso de Santa Lucía en los primeros siglos de la Iglesia, en la alegría, en el testimonio, incluso la alegría en el martirio, cosa que a veces puede ser una contradicción. Yo procedo de una familia religiosa, los claretianos, que tenemos a unos jóvenes seminaristas en Barbastro que precisamente fueron cantando al martirio, algo inexplicable,
pero que así fue precisamente por la fuerza de la fe. A veces digo, no sabemos muy bien por dónde nos viene la salvación de Dios. Cada día, en los encuentros y en los acontecimientos personales, podemos encontrar esta presencia del Señor, como nos dice el prefacio que a veces recitamos, ¿no? En cada encuentro, en cada acontecimiento. Y de un modo singular también encontramos al Señor Jesús en la Eucaristía, donde se hace presente. Ahí Dios viene a nuestro encuentro, viene a nuestra vida y viene si estamos despiertos y sabemos bien interpretar la historia. Acojámoslo como los sencillos de corazón que fueron capaces de entender a Juan y entendiendo a Juan y comprendiendo, aceptaron la palabra de Jesús. Que así sea.